Hola, estamos aquí ya para resolver nuestro cuarto problema de la unidad 3. Tenemos un rectificador monofásico, en esta vez es controlado, tal y como vemos en la figura. Alimenta una carga RLE muy inductiva, el valor resistivo de la carga sigue siendo de 5 ohmios y el valor de la FEM, de la tensión de la carga, es de 20 voltios con la polaridad que vemos en la gráfica. Se desea en este problema que la tensión de salida del rectificador, es decir, VL, sea de 100 voltios. La tensión de red es de 230 voltios y se pide determinar el ángulo de disparo necesario para que el rectificador dé esa tensión en la salida y en ese caso la intensidad en la carga. Al igual que en problemas anteriores, corrientes máximas medias edificadas por los diodos. En este caso, bueno, debería de poner en este caso sería tiristor, ¿de acuerdo? Y la corriente eficaz que absorbe de la red el factor de potencia y el factor de potencia de desplazamiento. Bien, vale, pues vamos a proceder a paso por paso a resolver este problema. En el apartado A, ¿qué nos pide? Nos pide que la tensión de salida sea de 100 voltios. Bueno, pues nosotros vamos a forzar que la tensión sea de 100 voltios. Esa tensión es la tensión de salida del rectificador, que de la teoría que hemos estudiado, con las aproximaciones que hemos estudiado, sabemos que esa tensión de salida es 0,9 veces la tensión de red por el coseno con el que hay que disparar a los tiristores, ¿de acuerdo? Como la tensión de red es de 230 voltios, ya podemos de aquí obtener o despejar el valor de el coseno de alfa, el ángulo de disparo de los tiristores, y nos sale un coseno de alfa de 0,4831, lo que conduce a un valor de alfa de 61,1 grados. Ese sería el ángulo con el que tendríamos que disparar los tiristores para, repito, conseguir que la tensión de salida tenga un valor medio de 100 voltios. La corriente de salida, evidentemente aquí tendremos que aplicar la ley de corriente continua en el lado de la carga. Será la tensión de salida menos la fuerza electromotriz de la carga dividido del valor resistivo de la carga. Sería en este caso 100 voltios menos los 20 voltios que nos están indicando que hay en la carga, dividido de los 5 ohmios. Esto resulta pues 16 amperios. Este es por tanto el segundo resultado del primer apartado. En el apartado B, bueno, ya sabemos, en este caso es un rectificador monofásico. Bueno, pues sabemos que la intensidad máxima por los diodos serían 16 amperios. Directamente pongo el resultado puesto que ya sabemos cómo calcularlo, es igual a la intensidad de salida. La intensidad media sería 16 entre 2, es decir, 8 amperios. Y la intensidad eficaz del diodo pues sería 16 entre raíz de 2, lo que resulta 11,31 amperios. Y estos serían los tres resultados para las intensidades. En este caso, he dicho diodos, tengo que indicar que en este caso se trata de tiristores, que hemos ya cambiado evidentemente de rectificadores controlados, no controlados, perdón, a controlados. Disculpa por el error, ya estamos con rectificadores controlados, pues entonces son tiristores o aquel elemento que sea el que está conmutando ahí en el circuito rectificador. Bien, pasamos a resolver el apartado C. Incluimos una página nueva, entonces en el apartado C se nos pedía intensidad, vamos a ver, que recuerde, se nos pedía corriente eficaz que absorbe de la red y factor de potencia de desplazamiento. Bien,
Bueno, pues para los rectificadores monofásicos con las condiciones de carga muy inductivas sabemos que la intensidad eficaz de línea es igual que la intensidad que sale, es decir, en nuestro caso 16 amperios. El factor de potencia sabemos que en nuestro caso de rectificador monofásico controlado es 0,9 veces por el coseno del ángulo de disparo, es decir, sería 0,9 veces por el coseno del 61,1 grados que habíamos calculado antes, y esto resulta un factor de potencia de 0,435. Vemos que ese factor de potencia ya es ya está un poco más degradado que los valores que hemos ido obteniendo en los rectificadores no controlados, porque como podemos ver de la propia expresión del factor de potencia, el factor de potencia cuando no es controlado no tiene el coseno del ángulo de disparo, y evidentemente es 0,9 siempre, pero cuando es un rectificador controlado, al calcularse como 0,9 por el coseno del ángulo de disparo, cuando el valor de este coseno sea un valor pequeño, el factor de potencia se va a degradar. Bien, y el factor de potencia de desplazamiento, recordemos que eso se definía como el coseno del ángulo que forma la tensión y la intensidad, que recordamos que coincide con el ángulo de disparo. Ya eso lo discutimos en clase, ¿no? Pues entonces sería coseno de 61,1, es decir, 0,4831. Y con esto pues finalizamos ya este cuarto, este es el cuarto problema de la unidad 3.